Muy bien, buenas con todos. Vamos a desarrollar el tema sobre consideraciones farmacológicas para el uso de antibióticos en periodoncia e implantología. El tema de antibióticos obviamente es un tema muy importante, es un tema pilar para cualquier especialidad de la odontología y periodoncia e implantología no está ajeno a eso. Cuando nosotros hablamos de antibióticos tenemos que recordar varias cosas. Primero, que los antibióticos no existieron para toda la vida, o sea, no existieron siempre, ¿no? Son medicamentos que realmente hicieron su aparición en los años 20 con la penicilina de Fleming, por ejemplo, porque antes de la aparición de los antibióticos, las personas fallecían por algunas infecciones bacterianas como el cólera, la sífilis, la peste, acá en Sudamérica la tuberculosis, en países subdesarrollados, fiebre tifoidea, por ejemplo, y con la aparición de los antibióticos, digamos que la esperanza de vida en la población mejoró. Y eso es gracias a que, gracias a los antibióticos, se pudieron combatir todas estas infecciones que antes eran letales para las personas, ahora ya eran manejables, eran tratables. Otro punto importante es que si nosotros vemos una línea de tiempo, los antibióticos fueron evolucionando poco a poco. Si vemos, por ejemplo, esta tabla de acá, que me pareció muy interesante poder presentarles, la, el momento en el cual los antibióticos aparecieron de manera, digamos, evidente y antibióticos que se podían utilizar como tratamiento de enfermedades fue en los años 20, como les mencionaba, 1929, con la aparición de los betalactámicos, ¿no? A la penicilina de Fleming, que es muy conocido ese hecho. Como Fleming, producto de una casualidad, descubrió que había un hongo que se llamaba Penicillium notatum, que liberaba algunas moléculas que inhibía el crecimiento bacteriano. Y precisamente en honor a ese hongo, ese Penicillium notatum, esas moléculas que fueron aisladas y fueron procesadas y fueron manejadas, se extrajo este antibiótico, estas penicilinas, ¿no? Entonces, a partir de los años 20, formalmente comenzó todo este boom de los antibióticos, empezaron a aparecer múltiples agentes antibióticos, algunos de estos, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en odontología de manera muy frecuente, por ejemplo, las tetraciclinas que se usan mucho en infección periodontal, tenemos los macrólidos que se utilizan mucho, por ejemplo, en alérgicos a penicilinas, tenemos las lincosamidas, ¿no? La famosa clindamicina que también se emplea mucho. Ahora, si ustedes se dan cuenta, antes de los betalactámicos hubo, digamos, un proyecto de antibiótico, ¿no? Un antibiótico que se sintetizó, pero no tuvo éxito al momento de administrar a los pacientes, fueron las arfenaminas, pero eso es muy evidente porque las arfenaminas, como ven en las tres primeras letras de su nombre, ARS, contenían arsénico y el arsénico es altamente tóxico para el huésped, ¿no? Entonces, cuando administraban arfenaminas, trataban de eliminar a los microbios, pero también intoxicaban al humano en este caso y por eso no se podía hacer tratamientos a largo plazo con estas arfenaminas. En cambio, las penicilinas tienen una baja toxicidad y por eso en la actualidad se consideran antibióticos que se tienen que utilizar inclusive como primera línea de terapia, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá vemos un vistazo muy general sobre los antibióticos y su línea de evolución en el tiempo. Algo muy importante que como especialistas, como odontólogos, se tiene que conocer es dónde actúa cada antibiótico. Porque es un poquito raro, ¿no? De que nosotros recetemos algo y no sepamos qué es lo que hace en el organismo. Es como, bueno, haciendo una comparación con el área médica, ¿no? Es como que vaya un hipertenso al consultorio de un médico, de un cardiólogo, y el cardiólogo le diga, ¿no? Te voy a administrar, se me ocurre a mí, nifedipino para el control de tu presión. ¿Y qué es lo que hace el nifedipino, doctor? Ah, no sé, a mí me han enseñado en la universidad que baja la presión, ¿no? Obviamente esa no va a ser una respuesta. El nifedipino es un bloqueante de canales de calcio y eso ayuda a poder manejar la presión arterial, disminuye la tonicidad de los vasos sanguíneos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos antibióticos, lo que tenemos que tener en claro es cómo funciona cada antibiótico. Primero, porque tenemos que saberlo, porque somos los profesionales que estamos medicando. Segundo, porque cuando nosotros sabemos dónde actúa cada antibiótico, podemos también tener una percepción clara de cómo combinar antibióticos. Nosotros tenemos en odontología la costumbre de combinar analgésicos antiinflamatorios. Por ejemplo, combinamos ketorolaco con dexametasona, combinamos diclofenaco con dexa, combinamos ketoprofeno con dexa, ¿no? Inclusive a eso le agregamos paracetamol, ¿cierto o no? A veces hemos combinado ketorolaco con diclofenaco, ¿no? Lo cual no está muy recomendado, pero se ha hecho. Entonces, el detalle es, ¿por qué nosotros solamente pensamos en combinar analgésicos antiinflamatorios?
mas no pensamos en combinar, por ejemplo, antibióticos. Hay una resistencia a combinar antibióticos. Tú le dices a un profesional de la salud, combina antibióticos, a un odontólogo, por ejemplo. No, doctor, es muy fuerte, ¿no? Pero no es fuerte inyectarte dexametasona, ketorolaco, diclofenaco, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? No, eso es un absurdo, ¿no? Nosotros podemos combinar analgésicos antiinflamatorios y también podemos combinar antibióticos. ¿Para qué? Para el manejo de infecciones moderadas o severas. Ustedes saben que las infecciones están principalmente en tres estadios: estadio leve, estadio moderado y estadio severo, ¿cierto? Cuando es estadio leve se puede manejar con un solo antibiótico, ahí está perfecto. Pero cuando ya la infección genera o está en un estadio moderado o severo, ¿y cómo yo puedo saber que la infección ya está en un estadio más avanzado? Bueno, viendo la parte clínica, ¿no? Si yo veo tumefacción, veo una evidente asimetría facial del paciente, pero el paciente está con la tumefacción, pero todavía no me desarrolla, por ejemplo, fiebre, no me desarrolla taquicardia, no me desarrolla deficiencia en la saturación de oxígeno, no me desarrolla disfagia, o sea, puede deglutir sus alimentos, puede respirar adecuadamente, todavía estamos en un estadio moderado. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya tiene una tumefacción facial, pero ya está asociado a fiebre, taquicardia, la saturación de oxígeno baja? El paciente no puede ventilar bien porque sus vías aéreas están empezando a comprometerse. Ahí ya tenemos una infección severa. Por ejemplo, una angina de Ludwig, ¿no? Que es muy conocida. En todos esos casos se recomienda combinar antibióticos. Es imposible que yo quiera tratar un caso severo y por ahí también un caso moderado solamente usando un medicamento. Y para poder combinar antibióticos tenemos que tener en claro muchos principios. Un primer principio es saber en dónde actúa cada antibiótico. Si yo sé dónde actúa cada antibiótico, estoy un paso más adelante de saber cómo se combinan los antibióticos. Vamos a hacer un repaso así general porque esto ya lo han visto en el pregrado. Por ejemplo, hay antibióticos que actúan en la pared celular del microbio. O sea, son antibióticos que van y no dejan que la bacteria forme su pared celular. No dejan que la bacteria pueda renovar su pared celular, porque la pared celular es renovable. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria destruye la pared vieja y crea una pared nueva. Pero lo que hacen estos antibióticos es no dejar que esa bacteria renueve su pared. ¿Qué antibióticos son? Por ejemplo, de los que usamos nosotros en odontología, tenemos los betalactámicos. ¿Quiénes son betalactámicos, doctores? Las penicilinas, como por ejemplo amoxicilina, y las cefalosporinas, como por ejemplo cefalexina, que es una cefalosporina muy usada en odontología, o debería ser muy usada en odontología, porque ahí también viene otro comentario, ¿no? Muchas veces en el pregrado no nos enseñan a usar cefalosporinas, pero deberíamos aprender a usarlas, ¿no? En qué momento usarlas, en qué dosificaciones darlas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los betalactámicos, como penicilinas y cefalosporinas, son antibióticos que no dejan que se forme pared celular. Si no se forma pared celular, doctores, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se forma pared celular, la bacteria va a quedar totalmente desprotegida, no va a tener pared y la bacteria se va a morir. Por eso los betalactámicos, como penicilinas, cefalosporinas, son considerados antibióticos bactericidas. ¿Qué significa? Que matan bacterias. Que ellos son suficientes para ir y matar a la bacteria, matar al microbio. ¿Sí? Por eso son bactericidas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos antibióticos que pueden atacar al ribosoma o pueden bloquear al ribosoma. Si ustedes recuerdan sus clases de microbiología básica, los ribosomas sirven ¿para qué? Para formar proteínas, ¿cierto? Los ribosomas tienen dos partes. Tiene una subunidad 50S y una subunidad 30S, ¿sí? Recuerden, este es un ribosoma bacteriano, porque nosotros, como humanos, nuestras células también tienen ribosomas. Solo que nuestros ribosomas son 60S y 40S. En cambio, el ribosoma de una bacteria es 50S y 30S. Entonces, cuando nosotros damos antibióticos que bloquean al ribosoma, la bacteria no va a poder formar proteínas, no va a poder formar estructuras y al no formar estructuras, lo que no hace la bacteria es crecer, multiplicarse. ¿Cómo tú te multiplicas si no puedes formar estructuras? No se puede. Por eso, la gran mayoría de antibióticos que bloquean ribosomas son antibióticos de tipo bacteriostáticos. ¿Qué significa? Que no dejan que el microorganismo crezca, que el microorganismo prolifere, que aumente en número. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunos antibióticos que bloquean al ribosoma pegándose, uniéndose al 30S, como por ejemplo las tetraciclinas, que son bastante utilizadas en periodoncia. Y también tenemos antibióticos que se pegan al 50S para no dejar que funcione
Acá tenemos, por ejemplo, a los macrólidos, como la eritromicina, citromicina, y también a la clindamicina. ¿Se dan cuenta? Estos antibióticos que he mencionado son bacteriostáticos. Tetracicrinas son bacteriostáticos, se unen a la subunidad 30S y no dejan que la bacteria forme proteínas. Macrólidos como la eritromicina, citromicina son bacteriostáticos, pero estos se unen al 50S, al igual que la clindamicina, y no dejan que se formen proteínas. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante. Hay solo un antibiótico, un grupo de antibióticos, que ataca ribosoma, pero no es bacteriostático, es bactericida. ¿Cuáles son? Son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, como la gentamicina, que es la que más se puede utilizar en infecciones moderadas o severas en odontología, se pegan al 30S, pero se pegan de una manera irreversible que genera toxicidad en la bacteria y muerte. Son los únicos antibióticos, el único grupito de antibióticos que a pesar de inhibir ribosoma, no son bacteriostáticos, sino son bactericidas, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Por otro lado, hay antibióticos que lo que hacen es inhibir directamente al material genómico de la bacteria. Imagínense, la parte más importante de una bacteria, ¿cuál es? Su material genético. Si tú destruyes o inhibes el material genético de un microbio, ya lo mataste, ya lo mataste. Es por eso que nosotros cuando hablamos de antibióticos que inhiben al material genético, inhiben al ADN, inhiben al nucleoide de la bacteria, ¿cierto? Estamos hablando también de antibióticos bactericidas. Por ejemplo, ¿quién hace eso? El metronidazol. Metronidazol es un antibiótico importantísimo, doctores. Hasta hace unos años, antes de, más allá de 10 años, lo usaban solamente el área médica para el tratamiento de parasitosis. Metronidazol se utilizaba para el tratamiento de parásitos protozoarios, por ejemplo. Cuando un paciente iba a la consulta médica con una diarrea por amebas, una amebiasis, le daban metronidazol, funcionaba muy bien. Y eso le pasaba más a los niños, por ejemplo, ¿no? A los niños. Nosotros en odontología no usamos al metronidazol como un antiprotozoario, no, lo utilizamos como un antimicrobiano. Ahorita vamos a hablar en qué casos lo emplearíamos, pero el metronidazol tiene un efecto demasiado tóxico. Metronidazol ingresa al patógeno y fragmenta el ADN, o sea, lo rompe, lo destruye. Por eso es un potente anaerobio, ¿cierto? Es un potente bactericida contra anaerobios, porque metronidazol solo ataca anaerobios. Por otro lado, las fluorquinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, el levofloxacino, también atacan ADN, pero de una manera, digamos, menos agresiva, pero también matan a la bacteria, también son bactericidas. Lo que hacen las fluorquinolonas es no permitir que el ADN active sus enzimas llamadas ADN girasa. Si ustedes recuerdan sus clases de biología básica, el ADN tiene que replicarse, ¿cierto? Imagínense esta bacteria, su ADN se envejece, se hace viejito, tiene que replicarlo para que siga viviendo. Precisamente esas enzimas ADN girasas no dejan, o mejor dicho, permiten que el ADN se replique. ¿Qué hace la fluorquinolona? La fluorquinolona, como ciprofloxacino o levofloxacino, inhibe a esas ADN girasas. Entonces no deja que el ADN se replique, el ADN envejece y al final muere, ¿cierto? La bacteria muere. Entonces, ambos actúan sobre ADN de manera diferente. Metronidazol destruye, fragmenta el ADN. Las quinolonas como ciprofloxacino, levofloxacino, lo que inhiben es a las ADN girasas, ¿cierto? Para que ese ADN no se replique y al final envejezca rápido y muera, ¿cierto? Son formas diferentes, pero ambos son bactericidas. ¿Por qué es importante saber entonces los mecanismos? ¿Por qué es importante? Porque un primer principio para combinar antibióticos, doctores, imagínense que ustedes tienen un paciente con la cara tumefacta, está infectado, ¿sí? Pero ya está en un estadio moderado, o de repente el paciente está hospitalizado y está en un estadio severo y tú quieres combinar antibióticos. Un principio importante es que tú combinas dos antibióticos que hagan cosas diferentes. No puedes combinar dos antibióticos que hagan lo mismo. Por ejemplo, tú podrías combinar amoxicilina con cefalexina. ¿La amoxicilina qué es? Es un betalactámico, actúa en pared. ¿La cefalexina qué es? Es un betalactámico también, es una cefalosporina, también actúa en pared. Pregunta, si dos antibióticos actúan en el mismo lugar, ¿se ayudan o compiten? Realmente hay competencia. Y cuando hay competencia, uno gana y el otro lo estás dando inútilmente. Por eso, las mejores combinaciones
son cuando tú asocias dos antibióticos que hacen cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, tú puedes combinar amoxicilina con metronidazol, que es una combinación que en la actualidad se usa mucho, 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 mucho. Inclusive para infecciones periodontales resistentes, que tú das tus tetraciclinas, no funcionan, ¿cierto? Puedes combinar amoxicilina con metronidazol y funciona bastante bien. Inclusive esas combinaciones se hacen en pacientes adultos y también en pediátricos, también en odontopediatría, por ejemplo, en la especialidad de odontopediatría, se maneja mucho estas combinaciones de amoxicilina con metronidazol. Amoxicilina ataca pared, metronidazol ataca ADN, no hay ningún problema. Otra combinación que se puede hacer es cefalexina con clindamicina. Cefalexina es un betalactámico, ataca pared. Clindamicina es una lincosamida, ataca ribosoma, ¿cierto? 50S, funcionan en diferentes lugares, puedes combinarlos, ¿se entiende? Entonces, en base al conocimiento de dónde actúa cada antibiótico, nosotros podemos hacer combinaciones, ¿sí? Podemos hacer combinaciones. Otro criterio para combinar antibióticos, porque eso es uno. ¿El otro cuál es? Es que si un antibiótico actúa en aerobias, el otro debería actuar en anaerobias para que se complementen, ¿cierto? Por ejemplo, doctores, los betalactámicos que vemos acá, penicilinas, cefalosporinas, actúan principalmente en aerobias, ¿ya? Las tetraciclinas actúan en todo, aerobias, anaerobias, son de espectro amplio, ¿no? Por eso en periodoncia sirve mucho, porque en periodoncia los microorganismos periodontopatógenos son aerobios, anaerobios, más anaerobios, pero también hay aerobios. Por eso las tetraciclinas, como abarca todo, funcionan bastante bien. En el caso, por ejemplo, de clindamicina y metronidazol, esos dos, clindamicina y metronidazol, son antibióticos que atacan más anaerobios. ¿Se entiende? Las fluorquinolonas como ciprofloxacino es más aerobio. La gentamicina es más aerobio. Entonces, lo que yo quiero llegar con ustedes es lo siguiente. Si tú quieres combinar antibióticos, tienes que darte cuenta de dos cosas. Primero, que tus dos antibióticos actúen en lugares distintos y que uno sea bueno para aerobios y el otro sea bueno para anaerobios. Por eso recuerdan las dos combinaciones que les he dicho hace un ratito. ¿Cumplen o no cumplen con los criterios? A ver, vamos a repasar. Yo les dije que en odontología podemos combinar muy bien amoxicilina con metro. A ver, ¿cumple o no cumplen los criterios? Primero, amoxi es un betalactámico, ataca pared. ¿Ya? Metronidazol ataca ADN. Cumple con el primer criterio. Ambos actúan en diferentes lugares. ¿Cumplen con el segundo criterio? A ver, ¿qué habíamos dicho de la amoxicilina, de los betalactámicos? Actúan más en aerobios. Metronidazol, que habíamos dicho, actúa más en anaerobios. Entonces cumple, cumple. Por otro lado, les mencioné cefalexina con clinda, ¿se acuerdan? A ver, cefalexina es un betalactámico, ataca pared. Clindamicina es una lincosamida, ataca ribosoma, 50S. Cumple el primer criterio, lugares diferentes. Cefalexina, como es betalactámico, actúa más en aerobios. Clindamicina actúa más en anaerobios. Cumplen con el segundo criterio. Entonces, acuérdense, los dos antibióticos que actúan contra anaerobios es metro y clinda. Después, todos los demás actúan principalmente en aerobios, a excepción de tetraciclinas, que abarcan todo, a excepción de macrólidos, eritro, acitro, también abarcan un espectro amplio, ¿no? Atacan aerobios, anaerobios, ¿sí? Por eso esos antibióticos no se combinan. Por ejemplo, tetraciclinas no se combina con nada. ¿Por qué? Porque como abarcan todo, no es un buen antibiótico para combinar. Eritromicina, citromicina, claritromicina, los macrólidos tampoco se combina con nada. ¿Por qué? Porque como abarca todo, no es un buen antibiótico para combinar. Los antibióticos que abarcan todo no son buenos candidatos para combinar, ¿no? Normalmente combinamos uno que sí esté más definido para aerobios con uno que esté más definido contra anaerobios, ¿sí? Muy bien, doctores, eso es para que aprendamos cómo combinar antibióticos. Esto es un paper muy interesante, fue publicado en el año 2021, este artículo de acá, en el cual nos mencionan todos los antibióticos que nosotros podemos utilizar en odontología. Ojo, ojo, todos los antibióticos que nosotros podemos utilizar en odontología, en odontología. Acá no están los antibióticos que existen, no, porque por ejemplo acá faltan las sulfas. Las sulfas en odontología a nosotros no nos sirve para nada, ¿no? No usamos sulfas. En el área médica sí usan sulfas. Para infecciones, por ejemplo, intestinales, para infecciones urinarias, utilizan sulfas. Nosotros en odontología usamos una cantidad de antibióticos menor, pero si se dan cuenta no es tan menor, ¿no? Miren todos los antibióticos que podemos usar en odontología. Voy a continuación a decirles en qué caso utilizar cada uno de estos, ¿sí? A ver, empecemos con las penicilinas. ¿En qué casos usamos penicilinas? Bueno, normalmente las penicilinas, como amoxicilina con ácido clavulánico, son nuestra primera opción de terapia. Siempre, siempre, ¿no?
Viene un paciente con una infección, pensamos en amoxicilina o pensamos en amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Se entiende? ¿Sí? Normalmente siempre empezamos con amoxicilina. ¿Sí? Siempre, siempre con amoxicilina. Lamentablemente en nuestro país el grado de resistencia es tan alto que ya, por ejemplo, algunos antibióticos como penicilina B o como ampicilina oral, ojo, oral, porque también hay intravenosa, ampicilina oral, ya no funcionan muy bien. O sea, si yo quiero tratar una infección leve, viene un paciente con una infección leve, darle penicilina B o ampicilina oral ya no funcionaría. Por eso normalmente comenzamos con amoxicilina. ¿En qué casos usamos amoxi con glavulánico? Cuando ya hay resistencia. Por ejemplo, yo le di amoxicilina a un paciente, lo cito al día 3, que es algo que muy pocos hacen. Por favor, citen a sus pacientes al día 3. Muchos dan el antibiótico y esperanzados lo citan al día 5, porque la terapia antibiótica dura justo 5 días. ¿Y por qué lo citamos al día 5? Porque yo asumo que el antibiótico está funcionando, pero no es así. A veces no funciona, más acá en nuestro país, que hay mucha tasa de resistencia. Por eso un consejo que les doy, citen al paciente al día 3. Por lo menos que el paciente haya tenido 48 horas de consumo de antibióticos para yo evaluar clínicamente si el antibiótico está funcionando o no. Si yo me doy cuenta que no está funcionando, que el cuadro se está agravando, que el dolor está aumentando, que el rubor, el calor está incrementándose, no, no está funcionando, ahí recién cambio a amoxicilina con ácido clavulánico, ¿se entiende? O cambio a unas cefalosporinas. ¿En qué caso comenzamos nuestro tratamiento con amoxi con glavulánico o con cefalosporinas? Cuando yo sospecho que mi paciente es resistente a la amoxicilina. Cuando yo, por ejemplo, he dado amoxi por 2 días, no ha funcionado, bueno, o cambio amoxi con glavulánico o puedo cambiar a cefalosporinas. Las cefalosporinas son antibióticos muy buenos en casos de resistencia a penicilinas. Por ejemplo, ahí podemos comenzar con cefalexina. ¿En qué otro caso, doctor, usted usaría cefalosporinas? Cuando hay un historial de consumo de antibióticos desfavorable para el paciente. Por ejemplo, muchas veces ustedes saben que los pacientes se automedican, ¿no? ¿Qué pasa si llega un paciente con una infección y tú le preguntas, no, disculpe, ¿ha estado tomando algo en estos últimos 7 días? Y el paciente te dice, sí, he estado con ketorolaco, doctor, y he estado con amoxicilina, ¿no? Y te saca el paquetito todavía de esto, ¿no? Ahí tú preguntas, ¿cómo has estado tomando la amoxicilina? Doctor, a mí me dijeron en la farmacia 2 tomas, una en la mañana, una en la noche, que es malazo, ¿no? La moxi no se da cada 12 horas en odontología. Al día siguiente, doctor, tomé una vez y hoy día, antes de venir, he tomado una vez. O sea, el paciente ha consumido un antibiótico, en este caso la amoxicilina, lo ha consumido mal. Ya, pues yo no voy a comenzar mi tratamiento con amoxicilina, ¿no? Ahí, por ejemplo, comenzaré con cefalexina. Entonces, ¿en qué caso usamos cefalosporinas? Uno, cuando hay resistencia. Dos, cuando hay un historial desfavorable de consumo de antibióticos. El paciente te comenta que ha estado tomando amoxicilina de una manera indiscriminada, no siguiendo las pautas de ningún profesional de la salud, solamente fue a la farmacia a automedicarse. En ese caso, entonces, vamos a comenzar mejor con cefalosporinas. Es muy bueno para casos de resistencia. En el caso de metronidazol, ya les había comentado que es un antibiótico que ataca predominantemente anaerobios, ¿cierto? Sí, y es un antibiótico que llega muy bien a hueso, inclusive hueso mandibular. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un caso de una infección a nivel óseo, por ejemplo, he hecho una cirugía, una exodoncia, ¿cierto? Y yo veo que se ha infectado el alveolo, que se está infectando más en el área mandibular, que es un hueso más denso, más difícil que lleguen los antibióticos, metronidazol es una muy buena opción de tratamiento. Porque metronidazol no solamente ataca anaerobios, recuerden que los microbios que infectan más huesos son anaerobios, sino que metronidazol es un antibiótico que llega, farmacocinéticamente hablando, llega muy bien al hueso mandibular. Por eso en esos casos podemos usarlo. Los macrólidos, como eritromicina, citromicina, claritromicina, ¿en qué casos se usan como primera opción? En alergias a amoxicilina. Acuérdense que si un paciente es alérgico a penicilinas, no le puedo dar una cefalosporina. Doctor, pero si son de grupos diferentes, pero son de la misma familia. Por ejemplo, ¿tú le darías mandarina a un alérgico a las naranjas? O sea, son frutas diferentes, pero ambos son frutas que comparten, digamos, un antecesor común. Entonces, no sería muy conveniente. En el caso de los macrólidos, esto se emplea en casos de alergia. Y les voy comentando, por culpa de la resistencia a los microorganismos, por culpa de la resistencia de los antimicrobianos, eritromicina tampoco actualmente está funcionando en nuestro país. Por eso, ante un caso de alergia, eritromicina ya no es una opción. Nosotros comenzamos con acitro o en todo caso con claritromicina. De estas dos, quien más preferimos obviamente es acitromicina. Es un antibiótico que se da solamente por 3 días y una vez al día, como vamos a verlo más adelante. En el caso de las lincosamidas, la que nos sirve a nosotros en odontología es clindamicina. Se parece mucho al metro, ¿ah? Ataca más anaerobios, ¿cierto?
Es un antibiótico que también llega muy bien a hueso, ¿sí? Pero a diferencia de metro, clindamicina tiene más riesgo de diarrea, ¿sí? Entonces por ahí dirán, ah, doctor, entonces ya no voy a usar clinda, voy a usar solo metro. No tengan cuidado porque metro también tiene sus efectos adversos, que lo vamos a detallar más adelante. Todo antibiótico tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Estos antibióticos, tanto metro como clinda, atacan anaerobios y también son o llegan muy bien a hueso. Clinda específicamente, también se puede dar en alérgicos a penicilinas. O sea, si un paciente es alérgico a penicilinas, o doy acitro, o doy claritro, o doy clindamicina, ¿sí? En el caso de las fluorquinolonas, como ciprofloxacino, moxifloxacino, son antibióticos que también se pueden dar, pero ya cuando tenemos bacterias ya resistentes a varios medicamentos, ¿no? Imagínate que doy amoxicilina y no funciona. El paciente, la bacteria es resistente. Le cambio cefalosporinas, también hizo resistencia, doctor. Estamos hablando de un paciente que tiene mucha resistencia porque es un paciente que va al hospital muy seguido a hacerse diálisis, está muy expuesto a los microbios hospitalarios, por ahí se infectó. Es una bacteria muy resistente. Entonces ahí podemos, por ejemplo, comenzar con ciprofloxacino. Hay que tener cuidado porque Cipro, Moxi, estos antibióticos no se pueden dar ni en gestantes ni en pacientes pediátricos, ¿no? Y en adultos mayores hay que tener mucho cuidado porque estos antibióticos pueden producir artropatías, o sea, patología de las articulaciones y ruptura de tendón de Aquiles. Por eso en pacientes adultos mayores tratar de no dar terapias muy largas, 5, máximo 7 días y más no. Si tú ves que tu tratamiento antibiótico va a durar más de 7 días, porque en algunos casos puede durar, mejor pensemos en otro antibiótico. En adultos mayores me refiero, ¿no? Y en el caso de las tetraciclinas son muy buenas para enfermedad periodontal. Lo malo es que tienen muchos efectos adversos, como vamos a ver más adelante. Entonces, como ven, doctores, les he mencionado en qué casos se debería utilizar cada uno de los grupos. Y esto, por favor, que quede muy claro. Una vez escuché, cuando yo recién empecé a enseñar fármaco, me acuerdo una vez me invitaron a una charla, nunca me voy a olvidar esto, ¿no? Y me dijeron, doctor, tiene 1 hora y media para su charla. Perfecto. ¿Qué tema quieres que haga? Antibióticos, analgésicos, gestantes y sistémicos. ¿Qué? Es como que le digas a un rehabilitador, ¿no? Hazte una clase en 1 hora y media, ¿no? De PPR, prótesis sobre implantes, totales, prótesis fija, ¿no? Y no sé, ataches, ¿no? No sé. ¿Cómo va a hacer todo eso en 1 hora y media? Es imposible. Y ahí fue donde me dijeron esto, ¿no? Pero sí te alcanza el tiempo. Por ejemplo, de antibióticos, enséñales los dos más importantes, ¿no? En analgésico, los dos, ¿no? Si el odontólogo sabe manejar los dos más importantes, pero eso sí, que los maneje bien, ¿para qué aprender más, no? Con esos dos puede hacer todo, ¿no? Una tontería, ¿no? Definitivamente una tontería. Es por eso que a veces el área odontológica está tan limitada, porque nosotros mismos nos colocamos límites, ¿no? Pensar que nosotros como odontólogos solamente podemos usar 2 o 3 medicamentos es realmente una tontería, ¿no? Por eso nosotros tenemos que cambiar ese chip. Dentro de antibióticos, miren todas las opciones que podemos usar, ¿no? Todas las opciones que podemos usar. Y en base a esas opciones, obviamente tenemos nosotros que saber escoger cuál es la mejor, ¿sí? Entonces, esto justamente hicieron una tabla también en la cual hablaban qué antibióticos prescribían más los odontólogos a nivel mundial. Obviamente las penicilinas, clinda, citro, ¿no? Eran los más utilizados. Dentro de las tetraciclinas, doxiciclina era una de las más utilizadas para infección periodontal. Luego venía ciprofloxacino, ¿no? Y por último, minociclina, ¿no? Que también es una tetraciclina. Entonces, como vemos, todos estos antibióticos los podemos utilizar en odontología y ya acabamos de mencionar en qué casos se utiliza cada uno de ellos. Algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos, por ejemplo, artículos europeos. Hace poco que dicté una charla, por ejemplo, para un grupo de doctores en el área de endodoncia, me decían, doctor, pero por ejemplo, hay una recomendación europea, ¿no? De que se puede emplear, por ejemplo, ampicilina oral, ¿no? Y luego, ¿no? Cambiar. Bueno, hay que tener cuidado porque los microbios europeos, aunque suene gracioso, no son iguales a los microbios sudamericanos. Un estreptococo, un estafilococo de Europa no va a ser igual que un estreptococo, estafilococo de acá de Perú o de Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en estos países de Sudamérica hay mucha resistencia a los antimicrobianos. Así que mucho cuidado cuando ustedes lean, y más en periodoncia, por ejemplo, cuando lean recomendaciones europeas, normal, son muy buenas, ¿no? Recomendaciones europeas quirúrgicas, recomendaciones europeas de uso de analgésicos antiinflamatorios, recomendaciones europeas de cómo se usan los anestésicos, pero cuando vean recomendaciones europeas de uso de antimicrobianos, ahí por favor, mucho cuidado, porque no necesariamente el 100% de las recomendaciones europeas se pueden aplicar, o sea, me refiero con respecto a los agentes antibióticos que nos recomiendan, ¿no? Sí, se pueden aplicar acá en Sudamérica, ¿no?
Y este es un gran problema, ¿no? La resistencia a los antimicrobianos que hace que lamentablemente con el pasar de los años, muchos antibióticos que antes funcionaban, ahora ya no funcionan. Un clásico ejemplo es la penicilina B. Un clásico ejemplo, por ejemplo, es la eritromicina. Son dos antibióticos, doctores, dos antibióticos que con el pasar de los años, lamentablemente acá en nuestro país, ya no funcionan de manera adecuada, ¿no? Tú hablas con un odontólogo que ya tiene sus años, ¿no? Un odontólogo de hace más de, que tiene ya ejerciendo más de 40, 50 años. Pregúntale, ¿no? ¿Usabas penicilina B? Por supuesto. ¿Funcionaba bien? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que funcionaba muy bien, pero lamentablemente muchos antibióticos ya no van a funcionar de acá a muchos años, ¿no? Tenemos la suerte que amoxicilina, que es un antibiótico buenazo y no tiene grado de toxicidad, por ejemplo, los efectos adversos de la amoxicilina son muy bajos, tenemos la suerte que hasta el momento está funcionando, pero de acá a 10, 15 años probablemente ya no. Y eso es por culpa del mal uso de los antimicrobianos, ¿no? Mal uso por parte del paciente y también en algunos casos una mala prescripción por parte del profesional de la salud, ¿no? Pero más por el uso del paciente, ¿no? Sí. Muy bien. Acá les quiero presentar algunas posologías, algunas dosis para tratamiento. Ojo, estamos hablando tratamiento de infecciones odontogénicas. Por ejemplo, amoxicilina. Yo sé que esta dosis ustedes la conocen muy bien. Amoxicilina se da por vía oral de 500 miligramos cada 6 a cada 8 horas. Pero acá tengo que observar algo importante. Si mi paciente pesa más de 65, 70 kilos, probablemente esta dosificación no funcione. Nosotros estamos acostumbrados siempre a dar 500 miligramos cada 8, 500 miligramos cada 6, pero en el caso de la amoxicilina es un antibiótico que depende mucho del peso del paciente. Si un paciente pesa más de 65, 70 kilos, la dosis correcta de amoxicilina es 1 gramo cada 6 o cada 8. Y acá en Perú venden amoxicilina de 1 gramo, solo amoxia, sin ácido glavulánico, solo amoxi de 1 gramo, solo amoxi de 1 gramo. Y se administra igual, cada 8 o cada 6. No piensen, por favor, que porque es de 1 gramo se da cada 2. Eso no es cierto, en odontología no se cumple eso. En medicina puede ser, para una faringoamidalitis, para una otitis, ¿no? Se podría dar, pero en odontología no. La amoxi es un antibiótico que se tiene que dar o cada 8 o cada 6. Si el paciente pesa más de 65 o 70 kilos, nosotros administramos 1 gramo. Hay amoxicilina de 1 gramo, por ejemplo, hay una marca comercial que se llama Amoval, que es amoxicilina de 1 gramo y eso se puede administrar cada 8 o cada 6 horas. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso, no sé si se han puesto a analizar esto, ¿no? Tú habla con 10 colegas que usen Amoxi, con 10 y pregúntale a esos 10 si siempre les ha funcionado la moto. Si yo te puedo apostar que muchos de ellos te va a decir, no, a veces no me funcionó y tuve que cambiar a Clinda. Pero la pregunta es, ¿por qué no funcionó? ¿Porque el antibiótico es malo o porque lo dimos en una dosis muy baja? Acá en Perú hay muchos pacientes que pesan más de 65 kilos, más de 70, más de 80 kilos. Y no podemos pretender que en un paciente de 80, 85 kilos me va a funcionar 500 miligramos, pues, ¿no? Tenemos que analizar eso también. Lo mismo pasa con la cefalexina. La cefalexina es un antibiótico que igual se administra por vía oral de 500 miligramos cada 8 o cada 6. Pero acá hay un detalle. La cefalexina, primero, que se tiene que dar sin comidas. La Moxi normal, lo puedes dar con alimentos. Cefalexina, si tú quieres aprovechar mejor su efecto, es mejor dar cada toma 1 hora antes de las comidas. ¿Se entiende? Y otra cosa importante, que cefalexina también lo venden de 1 gramo. Si tú vas a la farmacia y pides la marca Keflex, por ejemplo, hay Keflex de 500 miligramos y hay Keflex de 1 gramo. Si el paciente pesa más de 65 o 70 kilos, igual, es mejor dar la presentación de 1 gramo, Keflex de 1 gramo cada 8 o cada 6, ¿no? Sin alimentos, acuérdense, sin alimentos. Si mi paciente tiene alergia a penicilinas, obviamente si tiene alergia no podemos dar amoxi, no podemos dar cefalexina, pero podemos administrar acitromicina. Ahora, la citro, como tiene un volumen de distribución tan amplio, tiene una penetración a los tejidos tan amplio, no depende tanto del peso del paciente. Por eso la acitromicina se da por vía oral de 500 miligramos una vez al día, ¿cierto? Y es el único antibiótico que se puede dar por 3 días. Los demás antibióticos o los doy mínimo 5 o mínimo 7 días. La citromicina se puede administrar mínimo 3 días, se puede dar, ¿no? 500 miligramos una vez al día y eso sí, sin alimentos, ¿sí? Sin alimentos. Eso es importante, sin alimentos. Si tú quieres que la citromicina funcione mejor,
Esa dosis, porque es una dosis al día, lo tienes que dar 1 hora antes de las comidas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la clindamicina, que es un antibiótico bastante bueno. Se da de 300 miligramos por vía oral cada 8 horas, puede ser con alimentos. Acá también este antibiótico no depende tanto del peso del paciente, pero acá hay que tener un poquito de criterio. Por ejemplo, si tú ves que un paciente es más gordito y tú quieres que la clinda funcione más rápido, tú puedes hacer algo. Por ejemplo, la clinda, a diferencia de los otros, la clinda también viene en inyectable. Y las ampollas de clindamicina son de 600 miligramos en 4 mililitros. Entonces, según tu criterio odontológico, si tú ves que un paciente es más gordito, ¿qué te parece si mejor comienzas con una vía inyectable? Comienzas con una ampolla de 600 y después de 8 horas puedes cambiar a la dosis oral de 800, perdón, de 300 cada 8 horas. ¿Se entiende? Porque recuerden que la clinda siempre se tiene que dar cada 8 horas, no cada 12, por Dios, no cada 12. Por ahí a veces escucho eso, ¿no? Doctor, le di clindamicina a mi paciente. Qué genial, muy bien. ¿De cuánto? De 300. Muy bien. ¿Cada cuánto? Cada 12. Ah, caramba. ¿Y por qué le diste cada 12? Para evitar una diarrea. No sé si ustedes han escuchado ese argumento tan loco, ¿no? Para evitar una diarrea. Ah, mira. En esos casos, por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿no? A los que me dicen eso. ¿Y por qué a partir de este momento no damos ibuprofeno de 400 cada 12 para evitar una gastritis? ¿Qué opinan? O sea, dar Clinda cada 12 para evitar una diarrea es lo mismo que dar ibuprofeno cada 12 para evitar una gastritis. Pregunta, si tú das ibuprofeno cada 12 para evitar una gastritis, ¿va a funcionar el medicamento? No va a funcionar, mejor dale otra cosa. Ya, lo mismo con clindamicina. La clindamicina se da cada 8 horas. Puedes dar la primera dosis de 600 y luego después de 8 horas cambiar a 300 por vía oral, eso sí. Eso se llama dosis de carga y dosis de mantenimiento. La dosis de carga o de ataque sería la ampolla de 600 y luego las dosis de mantenimiento serían la vía oral de 300. Y por otro lado tenemos al metronidazol que se da por vía oral de 500 miligramos cada 8 horas. Metronidazol no viene en ampollas, no lo puedo dar por vía intramuscular, pero sí viene en viales para uso intravenoso. Ojo, metro es un poco extremista, ¿no? O lo das por vía oral o lo das por vía intravenosa. Clinda no. Clinda si viene en ampollas y esa ampolla la puedes usar intramuscular o intravenosa, pero metro no. Metro viene en comprimidos de 500 que se da cada 8 con alimentos, lo puedes dar también, o viene en viales de 1 gramo para utilizar por vía intravenosa, ¿no? ¿Sí? Es un poco extremo el metronidazol. O lo doy por vía oral o lo doy por vía intravenosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿es importante los antimicrobianos en periodoncia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, inclusive hay muchos pacientes con enfermedad periodontal, por ejemplo, periodontitis del adulto, en el cual la enfermedad está en un estadio muy agresivo, que a veces el tratamiento mecánico no se acompañaría tan bien con solamente clorexidina. Aparte de eso, podemos también utilizar antimicrobianos, ¿no? Pero ojo, si usamos antimicrobianos, tenemos que tener en cuenta los efectos adversos que pueden generarse, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo. Por ejemplo, en periodontitis se puede utilizar muy bien la moxi con metronidazol, ¿se acuerdan que les dije? O puedes utilizar metronidazol solo, si es que es necesario, o puedes utilizar también acitromicina, que es uno de los antibióticos que entre comillas ha reemplazado a las tetraciclinas. Tú antes hablabas con un periodoncista, ¿qué antibiótico puedo dar? Tetraciclina, ¿no? Casi siempre tetraciclinas. Doxiciclina, minociclina, ¿cierto? Pero ahora se ha visto que la citro tiene muy buena actividad en tejido periodontal y tiene menos efectos adversos que la tetraciclina. Por eso la tetraciclina ha pasado a ser un antibiótico de segunda línea, o sea, de segundo uso, y los azálidos macrólidos, como acitromicina, claritromicina, han pasado a ser antibióticos de primer uso. En enfermedad periodontal, la acitromicina funciona muy bien y tiene pocos efectos adversos. Este es un estudio que se publicó en el año 2005 para que ustedes comparen, ¿no? Acá, por ejemplo, año 2005, ojo, ubíquense temporalmente, año 2005. ¿Qué se recomendaba en este estudio? La terapia de raspaje del alisado radicular debe ser complementada con antibióticos. Por ejemplo, amoxicilina, clinda, metro y hasta acá, hasta el 2005, todavía recomendaban doxiciclina como primera opción. Pero ¿qué pasó justo en esos años? 2002, 2005, 2006, 2008. Se empezó a estudiar a los azálidos macrólidos, a la citro, a la claritro, para ver si tenían buena llegada a tejido periodontal. ¿Y qué creen? Sí se demostró. Inclusive se demostró que acitromicina y claritromicina tenían buena llegada a tejido periodontal, buena llegada a saliva, buena llegada a líquido gingivo crevicular, y eso hacía que el antibiótico sea muy bueno en periodoncia
y sobre todo esos antibióticos no generan tantos efectos adversos, ¿no? Muy buenas opciones antibióticas, ¿no? Miren, este es un artículo de 2005, todavía se recomendaba doxiciclina como primera opción, pero ya en trabajos posteriores ya empezó a dejar de recomendarse esta doxiciclina y ya se pasó a recomendar ya otros antibióticos. Este es un artículo del 2013, ¿no? En el cual mencionan algo muy impactante, que en periodoncia, muchos microbios que se encuentran infectando el periodonto, por ejemplo, Prevotella, porfiromonas, poseen beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas, doctores? Son enzimas que destruyen penicilinas. Entonces, ese es el motivo por el cual utilizar amoxicilina sola en periodoncia no sirve para nada, porque muchos microorganismos son productores de beta-lactamasas, lo que significa que si tú le das amoxicilina sola a ese paciente, los microbios se van a defender, van a destruir a la amoxicilina y no va a pasar nada. Por eso, si vas a dar terapia en periodoncia, con amoxi no puedes darla sola, tienes que darla combinada con algo o combinada con ácido glavulánico o combinada con metronidazol, pero no amoxicil. Amoxicil no sirve en periodoncia, precisamente porque los microorganismos periodontopatógenos, por ejemplo, Fusobacterium, Pectostreptococo, por ejemplo, Porfiromonas, Prevotella, son productoras de beta-lactamasas que destruirían muy fácilmente a la amoxicilina sola. Por eso en periodoncia o usamos amoxi con glavulánico o usamos amoxi con metro, si es que quieres usar amoxicilina, ¿no? Doctor, ¿puedo usar metro solo? También metro solo. Doctor, ¿puedo usar acitromicina? Usa tu acitromicina, pero no amoxicilina sola. Amoxicilina sola no está recomendada, ¿sí? Este es un estudio, miren, 2017. Ya no estamos en el 2005, 2013, 2017, en el cual ya en este tiempo ya se había estudiado más a la citromicina y precisamente se demostró o se recomendó que la citromicina ayuda mucho al tratamiento periodontal no quirúrgico y ese beneficio se ve mejor todavía cuando tienes pacientes con profundidades de bolsa de 6 a más milímetros, ¿no? O sea, acitro es un complemento importante del tratamiento periodontal. A eso le podemos sumar clorhexidina, sí, pero acitromicina puede utilizarse. Esta es una revisión sistemática precisamente publicada en el año 2017, en el cual nos recomiendan eso, ¿no? El uso de acitromicina para o como complemento al tratamiento periodontal, en este caso no quirúrgico, ¿no? Ahora, y hay algo que se descubrió 2015, 2018, por ejemplo, este es un artículo del 2015, que fue un boom en periodoncia, ¿no? Fue un boom en periodoncia, eh, que la citromicina no solamente ataca muy bien a los microbios periodontopatógenos, sino que la citromicina lo que hace es generar o disminuir los niveles de citoquinas proinflamatorias y quimiosinas en el fluido gingivo-crevicular y en el fluido periimplanto crevicular. No entiendo, doctor, ¿qué es eso? Ustedes saben que en periodoncia o en periodontitis, en gingivitis, periodontitis más que nada, la encía está inflamada y esa inflamación genera destrucción del periodonto por culpa de la inflamación. Y no es cualquier inflamación, ¿ah? No es una inflamación mediada solamente por prostaglandinas, sino daría AINES, ¿no? Daría AINES, ¿no les parece? Es una inflamación dependiente de citoquinas. Ustedes saben por sus clases de inmunología que la inflamación dependiente de citoquinas es más agresiva que la inflamación dependiente de prostaglandinas. Por eso, doctores, se ha descubierto que en periodontitis, y eso se había descubierto hace mucho tiempo, existe una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias en el periodonto, lo cual genera una inflamación destructiva. Por ejemplo, interleuquina 1, por ejemplo, interleuquina 6, por ejemplo, TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, y especialmente una interleuquina que se llama interleuquina 17, son las que generan esa inflamación destructiva en el periodonto. ¿Qué se ha descubierto con acitromicina? Que cuando tú das acitromicina, la acitromicina reduce los niveles de esas citoquinas en el líquido gingivo crevicular y líquido perimplanto crevicular. O sea, entre comillas, la acitromicina estaría ejerciendo un efecto antiinflamatorio solo en el periodonto, ¿se dan cuenta? Al reducir esas citoquinas. Es por eso que los azálidos, acitro, claritro, en periodoncia han calzado muy bien. Es como si, como una vez le dije a un grupo de doctores de periodoncia cuando estuvimos exponiendo en un congreso. Es como si hubieran creado este antibiótico para periodoncia, ¿no? Tiene muchas ventajas en periodoncia, muchas ventajas. ¿Sí? A ver, sigamos. Acá, por ejemplo, este es un artículo, uno de los primeros que se propuso, uno de los que se propuso
utilizar acitromicina. Este es un artículo que trabajamos con un grupo de profesores de la universidad hace bastante tiempo, 2014. Fue uno de los primeros artículos en los cuales estudiábamos acitromicina y esto se hizo en un hospital de acá de Perú, en el cual se demostró que la citromicina sistémica asociado al tratamiento periodontal mecánico, ¿cierto? Fue mejor, los resultados fueron mejores que utilizando solamente clorhexidina con el tratamiento mecánico periodontal, ¿no? En periodontitis crónica, ¿no? Y se vio mejor reducción de la bolsa, mejores niveles de adherencia clínica, ¿no? Y eso justo fue uno de los primeros estudios que se hicieron, acá en Perú por lo menos, que estuvimos estudiando sobre acitromicina en periodonto. Muy bien. Eso es con respecto al tratamiento antibiótico, ¿sí? Pero ustedes saben, doctores, que los antibióticos se pueden utilizar realmente de dos maneras. Se pueden utilizar como tratamiento, o sea, para tratar una infección, o se puede utilizar como profilaxis, como profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Primero, la profilaxis es cuando usamos antibióticos en un tejido que no hay infección. Porque si ya está infectado, no puedo usar profilaxis, tengo que hacer tratamiento y el tratamiento dura mínimo 5 a 7 días, a excepción de la citromicina que ya hemos conversado que dura 3. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cirugía tercera molar o de repente por ahí voy a colocar múltiples implantes, ¿cierto? Y yo sé que la cirugía podría infectarse, imagínense un paciente con factores de riesgo, tiene poca saliva, de repente por ahí no tiene muy buena salud oral y hay que hacerle su terapia también de educación, esos pacientes con riesgo a veces es necesario hacer profilaxis antibiótica. ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Es administrar una sola dosis del antibiótico, una sola dosis, una, antes de la cirugía, antes, 30 minutos o una hora antes de la cirugía, para evitar o reducir el desarrollo de una infección. Y ojo, y esa dosis no es pequeña, esa dosis es alta para que cuando yo la dé, me asegure que el antibiótico llegue en grandes cantidades al tejido y si por ahí comienzo mi cirugía y un microbio quiere invadir, quiere colonizar, sea rápidamente reducido. ¿Sí? ¿En qué casos nosotros damos profilaxis? Por ejemplo, en cirugías complejas. Si yo voy a hacer una cirugía compleja, una tercera molar, voy a de repente colocar múltiples implantes, ¿cierto? Entonces podríamos considerar el uso de profilaxis. O podemos utilizar profilaxis en pacientes con inmunodepresión. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cirugía en un diabético no controlado, imagínense una exodoncia, se me ocurre a mí, o voy a hacer una cirugía en un hipotiroideo no controlado, que es un paciente inmunodeprimido, o voy a hacer una cirugía a un paciente que toma inmunosupresores porque tiene lupus o porque tiene alguna enfermedad autoinmune, ¿cierto? Está con sus inmunosupresores, con su tacrolimus, qué sé yo, o sus corticoides por uso prolongado, ¿no? Como inmunosupresor. En esos casos mejor hacemos profilaxis porque esa cirugía se puede infectar. Y en pacientes con otras condiciones, como por ejemplo pacientes con endocarditis bacteriana, que es una enfermedad bastante peligrosa, o pacientes que son portadores de válvulas cardíacas protésicas, ¿no? Viene un paciente, te dice, yo tenía endocarditis, doctor, me tuvieron que hacer una colocación de válvulas cardíacas protésicas. No, profilaxis, definitivamente profilaxis. Acá tenemos un resumen de algunas guías americanas, en qué pacientes utilizar profilaxis, pacientes con afecciones cardíacas, por ejemplo, pacientes con endocarditis bacteriana, pacientes con terapia inmunosupresora, con radiación, o sea, pacientes que estén con cáncer, por ejemplo, imagínate un paciente neoplásico que te llamen a ti para sacarle un diente porque tienes que desfocalizar, es peligroso que ese dientecito está fracturado, ¿no? Se queda ahí, ¿no? Tenemos que hacer profilaxis antibiótica. Pacientes con infección por VIH, ¿sí? Y pacientes con enfermedades endocrinas no controladas. A ver, ¿qué enfermedad endocrina no controlada es la que más puede generar inmunosupresión? Ya les he comentado, diabetes no controlada, hipotiroidismo no controlado, ¿sí? Este es un artículo bastante interesante, una revisión sistemática con metaanálisis que habla justo sobre eso. Fue publicado en el año 2021 y habla sobre la importancia de la profilaxis antibiótica para evitar los fallos tempranos de los implantes. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que en realidad tenemos dos situaciones. Una en la cual, por ejemplo, solo damos antibióticos preoperatorios, o sea, lo que les estoy comentando, ¿no? Una dosis antes del tratamiento y después ya no. Eso se puede hacer, por ejemplo, en pacientes sanos. Si yo tengo un paciente sano, que bueno, obviamente voy a colocar varios implantes y no quiero que se infecte, puedo utilizar antibióticos preoperatorios y posoperatorios no. Por ejemplo, acá en este estudio se determinó que no hubo diferencia significativa entre dar antibióticos preoperatorios o preoperatorios más posoperatorios. O sea, solamente administrar antes. Eso sí, si tú administras antes, no se te vaya a ocurrir citarlo al paciente a los 7 días para retiro de puntos nada más. No. Tienes que hacer citas continuas. Por ejemplo, hiciste la cirugía hoy,
haces una cita a los 2 días, luego los 5 días y luego al día 7 para el retiro de puntos, para que vayas vigilando la herida. Porque claro, si tú haces profilaxis y lo abandonas al paciente una semana y después de una semana le quitas los puntos, obviamente es probable que se infecte, ¿no? Y lo otro, si el paciente tiene alguna condición sistémica, imagínate es un diabético, pero que está controlado, pero igual sigue siendo diabético, ahí sí sería recomendable de repente dar profilaxis y también complementarlo con antibióticos post cirugía, ¿no? ¿Sí? Ahí funciona muy bien la citro, por ejemplo, ¿no? Se da una dosis de citro antes de la cirugía y luego 2 dosis después y justo ahí completo los 3 días de citro, ¿no? Funciona muy bien la citro en esos casos, ¿sí? A ver, acá les voy a colocar unas dosis de profilaxis, ¿sí? Hace un rato eran dosis de terapia. Acuérdense, la dosis de profilaxis es solamente una sola dosis, alta, pero una sola dosis, antes del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, nosotros tenemos que uno de los antibióticos con los cuales más comenzamos la profilaxis o los esquemas de profilaxis es amoxicilina. 2 gramos por vía oral 1 hora antes del procedimiento. 2 gramos por vía oral 1 hora antes del procedimiento. Esa es la dosis profiláctica de amoxicilina. La dosis de cefalexina, 2 gramos por vía oral 1 hora antes del procedimiento. Pero doctor Eliberto, 2 gramos. O sea, le digo al paciente que se tome 4 tabletas de 500, porque la moxi viene de 500, la cefalexina viene de 500. Sí, pero hace un ratito les dije que hay presentaciones de 1 gramo, tanto de amoxi como de cefalexina. En este caso, le diría al paciente que se tome 2 comprimidos de 1 gramo, ¿no? 1 hora antes de la cirugía. Acitromicina, la dosis no cambia, sigue siendo 500 y se administra 1 hora antes del procedimiento. En el caso de clindamicina, la dosis profiláctica es de 600. Por ejemplo, 600 miligramos por vía oral 1 hora antes del procedimiento o 600 miligramos por vía inyectable 30 minutos antes del procedimiento. Y la cefazolina, que es una cefalosporina muy interesante, que viene en presentaciones de 1 gramo, también lo podemos utilizar por vía intramuscular, intravenosa, 30 minutos antes del procedimiento. Esas serían las dosis profilácticas de estos antibióticos, ¿no? Las dosis profilácticas, ¿sí? Una cosa es profilaxis, otra cosa es tratamiento. Acuérdense de eso. Profilaxis es una sola dosis. Y ya para terminar, algo importante que siempre nosotros como odontólogos tenemos que conocer, los efectos adversos de los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, como la gentamicina es un antibiótico que funciona muy bien para infecciones ya moderadas, severas, porque la genta solamente es inyectable. Viene en presentaciones de 80 y de 160 miligramos y se aplica una sola inyección al día. Se puede hacer o se puede utilizar en infecciones moderadas o infecciones severas. Acuérdense que la genta ataca solo aerobios. Tendría que complementarlo con algo de anaerobios. Por ejemplo, algo que usamos mucho es genta con metronidazol. Genta lo das por vía inyectable y metronidazol lo das por vía oral al mismo tiempo, ¿ah? Al mismo tiempo, ¿sí? Lo malo de la genta es que es muy nefrotóxico y ototóxico, o sea, lesiona mucho el riñón. En pacientes con problemas renales no podemos darlo. En pacientes con problemas auditivos, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de equilibrio, porque acuérdate que el aparato acústico, el oído, no solamente sirve para escuchar, sino también para mantener el equilibrio. Por ejemplo, hay pacientes que tienen algunas enfermedades que afectan el equilibrio, por ejemplo, laberintitis, ¿no? Que es una enfermedad en la cual el paciente está de pie, de pronto se marea y se cae. En esos pacientes no vamos a dar gentamicina, ¿no? Porque es ototóxico. Tampoco en pacientes renales no podemos dar gentamicina, es muy peligroso. ¿Sí? ¿Qué otro antibiótico vale la pena conversar? Bueno, Clinda, que su principal efecto adverso, ¿cuál es? Diarrea, dolor abdominal, colitis pseudomembranosa, que es una diarrea con moco, con sangre, que puede descompensar al paciente. Eso es lo que genera clindamicina. En el caso de los macrólidos como acitro y claritro, tener mucho cuidado en pacientes con hepatopatías. Acá no está ya, pero se los comento. Claritromicina y acitromicina pueden dañar al hígado. En un paciente enfermo del hígado lo puede dañar. Por eso en pacientes con hepatopatías estos antibióticos están prohibidos. Y también en pacientes que tengan arritmias, porque estos antibióticos, claritro por ejemplo, acitro, pueden alterar al electrocardiograma, pueden alterar a las ondas, complejos QRS, prolongación QT, por ejemplo, que son parámetros electrocardiográficos, y eso podría, digamos, alterar el ritmo cardíaco. En pacientes con arritmia tampoco damos esos antibióticos. Arritmia, en un hipertenso puedes dar, en un paciente anticoagulado puedes dar, la cosa es que no tenga arritmia, ¿sí? ¿Qué más? Metronidazol, que es un antibiótico que ya les comentaba, es bueno para anaerobios, pero tiene varios efectos adversos raros, ¿no? Por ejemplo, un problema que tiene el metronidazol es que atraviesa la barrera hematoencefálica y es potencialmente neurotóxico.
Por ejemplo, en un paciente que tiene problema en el sistema nervioso central, no le puedes dar metronidazol. Si tengo un paciente con epilepsia, por ejemplo, no podemos darle. Tenemos un paciente con alguna enfermedad como trastorno bipolar, esclerosis, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿no? Cualquier enfermedad que afecte el sistema nervioso central, no damos metronidazol. Pacientes con Parkinson, Alzheimer, no es conveniente. El metronidazol es neurotóxico. Aparte de eso, metronidazol te genera disgeusia, alteración del gusto, te genera un sabor metálico por los alimentos. Lo bueno es que eso es reversible, ¿no? Termina el paciente su tratamiento y poco a poco el gusto se recobra, ¿sí? No es como, por ejemplo, la infección por COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? Que generaba una disgeusia permanente en algunos casos, ¿no? ¿Sí? Con respecto al metronidazol, también genera orina oscura. Y eso es muy importante decirle al paciente, más en los hombres, ¿no? Que los hombres ven lo que miccionan, ¿no? Imagínate un paciente varón que está viendo que su orina está media turbia. Él no piensa que es por el metronidazol, él piensa que es sangre, piensa que es hematuria. El paciente se asusta, le dice al odontólogo, el odontólogo se asusta porque tampoco conoce esto y al final terminan en un servicio, en el servicio de diálisis, ¿no? Para que al final le evalúan al paciente si es necesario hacerle un procedimiento de diálisis, ¿no? Cuando no, es un efecto adverso y se puede obviamente revertir, ¿no? Deja de tomar el metronidazol y la orina regresa a su color original, no hay ningún problema. Con respecto a las quinolonas, como ciprofloxacino, ya dijimos, ciprofloxacino es un antibiótico que hay que tener mucho cuidado, en pediatría no se usa, y nosotros en periodoncia, por ejemplo, en adultos mayores con mucho cuidado, porque puede generar artropatías, o sea, alteración en las articulaciones. Recuerden que los adultos mayores sus articulaciones también están afectadas y también es un causante de ruptura de tendones, por ejemplo, tendón de Aquiles, ¿no? Por eso en pacientes adultos mayores, la recomendación es no dar en terapias muy prolongadas, por ahí 5, máximo 7 días, más no. Si la infección requiere, por ejemplo, mayor cantidad de días de antibióticos, porque haya, por ejemplo, hay casos de osteomielitis en los cuales hay que dar 14, 21 días. Hay casos de sinusitis en el cual hay que dar 10 días, por ejemplo, de terapia antibiótica. En esos casos no voy a optar por ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? ¿Sí? Y por último, las tetraciclinas que nos sirven en periodoncia. Por ejemplo, nosotros en periodoncia, ¿cuánto usamos de tetraciclina? De doxiciclina, aminociclina. De los dos usamos las mismas dosis. El primer día 200 miligramos, o sea, 100 cada 12. Y a partir del segundo día hasta el día 7, porque las tetraciclinas se tienen que usar en periodoncia por 7 días, 100 una vez al día. Entonces la doxiciclina y aminociclina se utiliza el primer día, 100 cada 12, y a partir del segundo día hasta el día 7, 100 una vez al día. Y funciona muy bien en periodoncia. ¿En qué casos se elige usar tetraciclinas? Cuando el paciente me presenta una enfermedad periodontal que es resistente a sálidos. Por ejemplo, le di acitromicina, le di claritromicina y no me funciona. Pasamos a tetraciclinas o pasamos a moxi con metro, ¿sí? Pero las tetraciclinas se podrían utilizar. Lo malo de las tetraciclinas es que tienen muchos efectos adversos, diarrea, dolor abdominal, fotofobia, el paciente no puede ver a la luz mucho, le genera irritación, pigmentaciones dentarias, pigmentación de piel y mucosas. Por ahí también te puede generar efectos hepatotóxicos si el paciente tiene enfermedad hepática. Entonces, realmente tienen muchos efectos adversos. Por eso no se utiliza como primera opción. Muy bien, espero que la clase se haya entendido y conmigo será en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo para todos.